Saludos, queridos hermanos, y bendiciones. Esta es la fe del clan, las entrañas de mi credo. Raúl B. Mora por aquí. Luis Peña, el espacio donde se dicen cosas que nadie más dice. Así mismo es, Raúl. La fe del clan, compadre. Qué bien, qué bien. Dime, Raúl, ¿qué tenemos para hoy? Hay un revuelo con un cráneo ahí. ¿Cómo así? ¿Como un cráneo? Sí, de una santa. ¿Cómo así? Un hueso seco ahí de una santa. Y tan evangélico, intenso así, tan molesto, están todos haciendo reacciones a ese videíto, en el cual la iglesia va introduciendo un cráneo de una santa dentro de su imagen. Eso es relicario, sí. Relicario. Santa Águeda. Y hay gente que hasta dice que hasta asco le está dando eso. ¡Qué asco! Dicen los hermanos nuestros evangélicos. ¡Qué asco! Hay que entender pero, la posición. Pero ven acá, si yo creo esa hoja y a ti la hoja te da asco, ¿tú me estás deshonrando a mí? No, lo que pasa es, quizás... ¿Tú me entendiste? ¿Verdad que sí? Sí. Sí. No, ¿cómo ve Dios un cráneo hecho con su mano? Sí, que era el creador. Sí, lo que pasa es que también tú tienes que ver el aspecto de que quizás el símbolo del cráneo se ha utilizado para simbolizar la muerte y en México... En el paganismo. En el paganismo, sí, pero lo que pasa es que... Pero desde la visión teológica, que es la visión como Dios ve la realidad. Pero que el protestante no lo ve así. El protestante ve al catolicismo con un aspecto de idólatra. De idolatría y también como de hechicería, como una cosa así, siempre lo ve así. Problema de ellos. Pero por eso es que se ha causado de revuelo, porque... No, porque ellos no, te voy a poner revuelo por su ignorancia. Ellos no tienen claro lo que se conoce en teología como la economía de las imágenes sagradas. Bueno. Que desde que Dios se encarnó en un ser humano, no se encarnó en Cristo. Ahí cambió todo sobre la imagen. Todo lo que tiene que ver con imagen. Sí, ya ahí es que el becerro de oro, aparte de ser una ofensa a Dios, es una ofensa al hombre. Porque el único ser que es imagen de Dios es el hombre. Desde que tú reduces a Dios a un becerro, lo está ofendiendo a él y está ofendiendo al hombre en cuanto que estás renegando al hombre como humano, como imagen de Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Entonces, para colmo, para sellar con broche de oro, viene Jesucristo, ¡pam! Y se encarna en el hombre. Sí. No solamente eso. ¿Y cómo asciende? Como escritura. La palabra encarnada, ¿cómo asciende al cielo? ¿Como una escritura hombre, o como hombre, de carne y hueso? Como un hombre. Entonces, sí. Tú estás viendo la perspectiva. Entonces, la dimensión. A partir de ahí, los conceptos de las imágenes sagradas te cambian rotundamente. No, también. Porque es Dios quien declara al hombre como única imagen de él. Sí, y el mismo Colosenses, todos sabemos que dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Se hace imagen. Y te digo, cuando el ser humano encuentra la plenitud en cuanto a imagen de Dios, pregúntame. ¿Cuándo? No, pregúntame. Raúl, ¿en qué momento el ser humano conquista la plenitud como imagen de Dios? Raúl, ¿en qué momento el ser humano conquista la plenitud como imagen de Dios? Cuando es martirizado. Oh my God, sí, los mártires. En la Biblia hay dos textos bíblicos. María, que está llena de gracia, que significa llena del Espíritu Santo, antes, durante y después. Y después, cuando el pueblito no quería entender el tema de las imágenes, le van a redactar un hecho verídico, que es la muerte de Esteban. Y cuando Esteban está muriendo, dice el texto bíblico, y estaba lleno de la gracia de Dios. No igual como María, que está antes, durante y después, sino que en ese instante, él queda lleno, al momento de ser martirizado, él queda lleno del Espíritu Santo. Yo te pregunto, si una persona muere con el estatus de lleno del Espíritu Santo, ¿cómo está de aquel lado? El Espíritu Santo se separa y lo deja vacío de aquel lado. No. Está lleno de esa gracia. Oye, mira, ¿qué es eso? Es el arca de la alianza. ¿Y esto? Los cráneos. Los cráneos. Tú lo vas a poner, tú vas a buscar dos imágenes cuando estés editando, miren. Sí. El arca de la alianza y cráneo. Aquí habitaba la presencia de Dios.
En el arca. Sí, habitaba la presencia de Dios. ¿Y quién construyó el arca? ¿El hombre o Dios? El hombre lo creó, lo construyó. Con elementos de la creación. Con elementos de la creación. Y diseñada por Dios, pero Dios. Quien la construyó fue el hombre. Sí. Es un objeto. Y sobre un objeto, en el Antiguo Testamento se creía que reposaba la presencia de Dios. Tanto así que se postraban delante del arca. Entonces yo te pregunto, sobre un cráneo, sobre el cráneo de San Esteban, que murió con el estatus de estar lleno del Espíritu Santo, reposa, que se convierte en un objeto igual que el arca, reposa la presencia de Dios. Claro que sí. ¿Tú me estás entendiendo, Luis? Sí. Clarito, ¿verdad que sí? Te estoy entendiendo y a la vez te digo algo. Pero hay una diferencia. Es difícil para protestar. Para ellos. Entender eso. Problema de ellos. Pero mírame, hay una gran diferencia. Sobre el arca reposaba la presencia de Dios. ¿Sabes qué significa reposar? Que ya no. No, que reposaba, no. Que es por arribita. Exacto. Cuando tú das el templo del Espíritu Santo, es que tú contienes, no que estás por arribita el Espíritu Santo, es que tú contienes de manera plena el Espíritu Santo. ¿Ves la diferencia? Sí. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿dónde habita más el Espíritu Santo? ¿En el arca como reposo o en el templo de Dios? Tú sabes la respuesta, Luis. Claro que sí, ¿no? En el hombre. En el hombre. ¿Verdad que sí? Porque el hombre es la imagen perfecta de Dios. Mira, uno de los videos que decían es que ellos no entienden la diferencia entre veneración y adoración. Problema de ellos. Que ellos dicen que hay una línea muy delgada. Muy delgada. Que no se puede hacer eso. Lo que pasa es que también hay que entender algo, Raúl. Entonces Dios comparte con el ser humano muchas cosas de él. Y no comparte la honra que se debe a él. Claro. En cuanto que ya el hombre alcanza la plenitud de ser imagen de Dios. Y Dios comparte muchas cosas de él. De hecho, Dios no comparte su divinidad con el ser humano. Claro Lo dice San Pedro. San Pablo. Los dos dicen, creo yo. O sea, fuimos creados y por la filiación del Hijo nos hacemos hijos de Dios para participar de su divinidad. Entonces, si Dios nos participa su divinidad, bueno, pero una parte de esa divinidad es la honra que se da a esa divinidad, entonces no la comparte con el ser humano. Claro. Entonces, ese movimiento... El problema está en la veneración. Quizá todos esos argumentos de que ahí que voy, Luis, es que la veneración es ese movimiento en el cual... Digo, el problema para ellos, para nosotros no hay problema. En el cual Dios comparte con el hombre la adoración que a él se le da. Y yo me digo, ok, de mi adoración, ustedes que son imagen mía, que están en estado de pureza, como el ángel de Josué, que Josué se le postra, y como un santo ya que está lleno del Espíritu Santo como San Esteban, ya tú tienes cierta pureza que tú has logrado ser imagen mía realmente. Entonces, a ti que eres imagen mía, la adoración que a mí se me tributa como Dios, yo te doy un chin, me acogete un chin como veneración. ¿Me seguiste? Sí, pero le voy a dar para atrás otra vez. Dale para atrás. Mira, antes de la Reforma Protestante, sí, el asunto de la veneración de las reliquias y todo lo que tenía que ver con la veneración en sí misma, sí, nunca hubo problema. No. El problema es luego después de la sola Biblia. Sí, y las interpretaciones que ellos dicen, porque ellos dicen sola Biblia, pero también es con su interpretación. Sí. Porque aquí yo te traje un texto de Segunda de Reyes, capítulo 13. Sí. Oye lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Y sucedió que mientras sepultaban a un hombre, ajá, unos hombres vieron una banda de salteadores y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Sí. O sea, que en Eliseo. Sí. Y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Una figura de la resurrección. Exacto. ¿Qué te está dejando? ¿Qué te deja este texto? Que Eliseo, que era un hombre de Dios, lleno de la gracia de Dios, a través de él, Dios obra ese milagro. Porque también hay que tener algo pendiente. Sí. No es Eliseo que tiene el poder. ¿Quién es que tiene el poder? Dios. Pero a él le pareció bien hacer eso. Como rectificando ese hombre que está enterrado ahí. Como él lo hace a través de un pastor, de un sacerdote, de un fiel que está orando por sanación por alguien que se sana. Exacto. Es Dios. Pero lo está haciendo a través de.
hay un texto en Hechos capítulo 19 Ujú. donde cogían los paños del apóstol Pablo, Pablo. se lo ponían a los enfermos y se sanaban. Como una reliquia. Exacto. Oye lo que dice aquí. Dios obraba por medio de Pablo milagros extraordinarios, Sí. de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o delantales que había usado Pablo para que desaparecieran las enfermedades y salieran los espíritus malignos. O sea, Pablo, Un relicario. un Una hombre de reliquia. Dios, un pañuelo que él dejó se convirtió en una reliquia. Reliquia. Eso es lo que nosotros vemos como reliquia y eso es lo que nos veneramos. Y a Dios le ha parecido bien hacer un milagro a través de ese elemento. La razón que no sé cuál, por qué, pero así lo hizo. Y una persona que estaba diciendo, demuéstramelo bíblicamente. Bíblicamente. Bueno, ahí está. No, léete Hechos Cuando 19. yo le voy a compartir versículo a esa 11. persona, yo le voy a compartir este video. Sí, tienes que tratar de ver si de compartir un Yo- corte, porque... No, el YouTube completo, toma. O el corte. Bueno, entonces... Sigue con la sombra de Pedro. Sí, exacto. Entonces, aquí vemos cómo estas acciones de Dios a través de elementos, y mira esto, lo de la sombra de Pedro, dice Hechos capítulo 5. Sí. Sacaban los enfermos a la plaza y lo colocaban en camillas y lechos para que al pasar Pedro al menos su sombra cubriera a algunos de ellos. Eso es Hechos capítulo 5, versículo 14. Hay que tener claro que Dios en su inmenso poder obra de la manera que Él entiende que debe de obrar, no como yo quiera. O como le da su gana. Bueno, ese es el término que utiliza Raúl. Entonces, Él obra como Él entiende y a Él le ha parecido bien utilizar elementos Ujú. para obrar. Entonces, eso mismo pasa cuando en la iglesia se utilizan esas reliquias de santos, porque no es tampoco de cualquiera, sino de personas que han llegado a un nivel tan alto de compenetrarse con Dios, entonces Y que muchos fueron mártires. Exacto, y que muchos fueron Y mártires. al ser mártir, todos isofato, está en el cielo. todos sus elementos son, por ejemplo, la parte de su cuerpo le llaman reliquia de primer grado. De primer grado. Y así va disminuyendo según Los objetos. los objetos. Sí, un crucifijo, un rosario, ya de segundo grado. De segundo grado, exacto. Van disminuyendo el grado, pero la idea es recordarle a la persona que vea esa reliquia, que esa persona se hizo santa y que de la misma manera que esa persona lo logró, tú también tienes que lograrlo. Lógico. Y además, Luis, el movimiento instintivo de querer conservar cosas de alguien que yo respeto es humanamente. Y si es un instinto humano, es un componente de la creación. Y la creación fue Dios que la hizo. Te digo esto porque mucha gente, por ejemplo, que le fallece el papá, la mamá, y que ellos llevaron una buena relación con sus padres y crecieron admirando a sus papás y a su mamá. Muchos de ellos al momento de los viejos morir quieren conservar cosas de ellos Cosas, sí. que son básicamente sacramentales para ellos, cosas sagradas para ellos. Una cadenita, una foto, una cosa. una foto. Cualquier cosita. O sea, ese movimiento instintivo de querer conservar en el objeto al ser querido es humano. Y la iglesia, que purifica todo en la creación, porque todo por la herida del pecado, todo está contaminado. Mira, Y eso también hay que purificarlo. Entonces va sobre eso y lo regula. mira, hay una historia que cuenta que cuando los primeros cristianos, recuérdense que el cristianismo fue perseguido de una manera feroz. Feroz. Cuando los primeros cristianos lo perseguían, primero lo hacían preso, lo trancaban y luego lo martirizaban la mayoría. ¿Qué pasa? Que en ese lapso de tiempo, si una persona renegaba de Dios o renegaba del cristianismo en sí mismo para poder salvar su vida, lo echaban de la comunidad. Sí. Lo sacaban. Sí. Entonces, esa persona quería volver a la comunidad. ¿Tú sabes qué hacía? ¿Qué hacía? Iba a las cárceles. Escuchen. Iba a las cárceles Donde estaba donde estaban los... el que no renegó a Cristo. El que no renegó a Cristo y le decía, y que mira, tenía fecha para ser ejecutado. para ser ejecutado. Mira, hazme un favor, envíame una carta al obispo para ¿Qué? que me reintegre a la comunidad. Que tú, por lo pronto, tienes más mérito que el obispo,
porque el obispo todavía no se ha visto obligado a ofrecer su vida por el evangelio. Entonces, y tú sí. ¿qué pasa? Y que no renegó, ¿qué pasa? Que no Él hacía renegó. su carta, se la entregaba, en el tiempo agarraban y martirizaban. Entonces, cuando ese era un mártir, ya él tenía una carta de un mártir. Se la No. llevaba al obispo, y el obispo cuando leía aquí, ve acá, esto fue un mártir, entonces lo reintegraba a la comunidad. A la Entonces, ¿qué comunidad. sucedió? Que estas personas decían, ven acá, pero si él cuando estaba aquí, terrenalmente, Puede interceder puede para que interceder me den introducción a la comunidad. a la comunidad, pues si él está en el cielo, allá delante de Dios, Dios no se le puede negar ahora él puede interceder con más facilidad. como facilidad. Y de ahí es que nace La intercesión. esa costumbre de pedirle a los santos un beneficio, un favor, que es una intercesión, no es que el santo lo va a ejecutar. Lo va a ejecutar. Es que el santo, como Como está delante de Dios, como lo dice la por su palabra, grado de pureza. por su grado de pureza está delante de Dios, entonces él va a interceder ante Dios para que esa persona sea beneficiada. Lógico. Y entonces todo está superditado a la voluntad de A Dios. la voluntad de Dios. No es que es automático. Y repito, y como por lo general murió mártir, entonces ese mártir murió lleno del Espíritu Santo, como San Esteban. Porque por eso es que se pone el texto de San Esteban, para que le quede claro a ti, Mundati, que cada mártir desvivido en aquella época, al momento de ser desvivido, estaba lleno del Espíritu Santo, como San Esteban. O sea, no fue nada más San Esteban, es que a partir de ahí se crea la conciencia de que cada mártir, cuando es martirizado, queda lleno del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo significa que no tiene ningún hueco por dentro, Y todos ni sus tiene elementos. impureza, está lleno. Él como ser personal, no su cuerpo o su alma individual, aunque con la muerte se separa el cuerpo y el alma, es el ser que está lleno del Espíritu Mira, Santo. aquí vino un sacerdote y trajo una reliquia de Carlo Acutis, Sí. el santo, que fue declarado santo recientemente. Y esa reliquia él la trajo, la llevó a las misas. Cuando nosotros nos acercábamos y veíamos esa reliquia, por lo menos a mí, Sí. yo no sé lo demás, pero por lo menos a mí yo recordaba el testimonio de Carlo Acutis. Tú has leído la Sí, historia, lógico. una cosa extraordinaria. Y me hacía entender a mí por qué yo tenía que llegar a la santidad. A la santidad. Y ese acto donde se presentaba la reliquia, y mira, aquí está una reliquia de primer grado de Carlo Acutis, eso te transportaba a su vida. A su vida. Ahora, si alguien hace otra cosa, entonces ya eso depende de lo que la otra persona quiera hacer, ¿te entiendes? Sí. Pero la idea es que te lleve a la vida del santo y también te motive a llegar a esa santidad. Y también, como explicábamos al principio, tú puedes pedirle un favor a ese santo que va a interceder por ti, siempre supeditado a la voluntad de Dios. Otra cosa, siguiendo en ese orden, porque el cráneo de la santa o de menos, ¿oyeron? Oyeron, hermano protestante, eso es lo de menos. Agárrense para que ustedes, para que no se caigan, como decía don Alvarito. Dale. Mira, con las persecuciones cristianas de los primeros siglos, hubieron muchos mártires, que Claro. repito, al momento de ser martirizados, quedaban llenos del Espíritu Santo. Te digo en qué se convertían las tumbas de esos mártires. ¿En qué? En los altares donde se celebraba la Eucaristía. La Eucaristía, sí. Ve que el cráneo es de menos. Y eso Y de hecho, estamos al hablando, día de hoy, estamos hablando de los primeros. son muchas los las primeros siglos. basílicas que los altares, debajo hay un santo enterrado. Sí. Por ejemplo, en mi parroquia, San Antonio de Padua, hay una reliquia de San Antonio de Padua, un pedacito de su hueso De su hueso. Una reliquia de primer grado. de primer grado y está enterrada abajo del altar. Del altar. Ven. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia comprendieron una cosa que comprendemos nosotros, los católicos formados. ¿Qué tú quieres dar dicho? Que cada mártir, cuando muere, muere lleno del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo, al momento de morir, no deja de estar lleno del Espíritu Santo. Por consiguiente, si en el arca de la alianza un objeto residía la presencia de la Santísima Trinidad, y el pueblo lo sabía, y por consiguiente veneraba esa arca de la alianza, hemos de suponer que en el cráneo de un mártir que murió lleno del Espíritu Santo,
todavía no reposa. Está, porque Él es templo del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad en Él. Y así como el hebreo creía que la presencia estaba en el arca de la alianza, yo creo que en el cráneo de un mártir habita la presencia del Espíritu Santo. Y no, entonces, la acción, ahora vamos a la acción. Ujú. El cardenal toma el cráneo, Sí, lo muestra y hay una persona que le da un beso. un beso. Pues eso es lo mismo con el asunto de los paños de San Pablo, que está relatado. Igualito. Lo que pasa es que Oye, San Pablo, hermana, usted que hizo una reacción, que te lo voy a mandar. San Pablo Búscate en el ese texto momento bíblico. no había muerto, entonces ya ese se convertiría en una reliquia de segundo o de tercer grado, ese paño de San Pablo, y se lo ponían arriba a los enfermos Y se sanaba. y se sanaban. ¿Qué hacemos? Por voluntad de Dios. ¿Qué Porque hacemos? no era el paño ¿Qué y hacemos? no era Pablo. ¿Qué hacemos con ese texto sola escritura No, a borrarlo, como yo quería sacar la carta de Santiago. de Santiago? ¿Verdad? Exacto. Vamos a borrarlo entonces. Está en el libro de los Hechos. Te lo vamos a poner abajo para que... Yo se lo leí. Entonces, mira, aquí tengo, dice San Jerónimo explicó en su famosa carta a Ripario, San Jerónimo es del año 343, 420, más o menos. 343, que los cristianos no adoran las reliquias de los mártires como dioses, sino que las veneran para honrar y adorar mejor a Cristo, el Señor de los mártires, reflejando el honor en el Creador. Ejemplo bíblico dice, defiende la práctica recordando que Dios mismo se encargó de sepultar el cuerpo de Moisés, Deuteronomio 34:6, y cuestiona si acaso las tumbas de los profetas y los apóstoles deben considerarse impuras. Entonces, mira, no, porque te va muy rápido. Ajá. Oye lo que acaba de decir San Jerónimo. Sí. Cuestiona. Él dice, si a Moisés lo sepultó Dios mismo, esa sepultura es impura. No. Porque Dios no toca lo impuro. Entonces él dice, extrapola. Igual entonces las tumbas de los mártires y los apóstoles. De los profetas y los apóstoles, O sea, ¿deben considerarse sí, impuras? Deben No. impuras. No. Entonces, no. Entonces, eso que dice, qué asco. Unos cuantos ahí escribiendo en el videito. ¡Qué asco! Sí, pero que tiene que buscar. ¡Qué asco! Tiene que buscarse la vida de Santa Ágata para entonces entenderlo. Entenderlo. Y que por las razones de tiempo debimos leer un poco la vida No, de ella. y repito. Si a ti te da asco la obra del pintor, es una deshonra al pintor. Sí, sí, sí. Si a ti te da asco el cráneo, diseñado por Dios, Creado por Dios. salido de la palabra poderosa de Dios, también te da asco el creador. Es la visión teológica de la realidad humana. Tú no puedes estar viendo la cosa como los gentiles o como los paganos. Sí. Frente a un cráneo, tú tienes que entonces cambiar ¿por qué? Porque lo que va a hacer que tú pierdas el asco es comprender que ese cráneo potencialmente es una persona resucitada Sí. por Dios. Y así es como así Dios lo relata la Biblia. así es como Dios ve el cráneo. Un potencialmente resucitado al final de los finales. Entonces no te dé asco. Entonces, el texto más importante de San Buen Ambrosio pendejo. sobre las reliquias es su carta 22, dirigida a su hermana Marcelina en el año 386. 386. En ella, el obispo de Milán relata el milagroso descubrimiento de los cuerpos de los santos mártires Gervasio y Protasio. Manifestación de poder. San Ambrosio narra que al desenterrar los restos se produjeron curaciones milagrosas y liberación de personas oprimidas por espíritu maligno al entrar en contacto con el lugar y los vestidos de los mártires. Es un relato del año 386. Como pasó con el pañuelo de San Pablo. Y como pasó con los huesos de Eliseo. Con la tumba de Eliseo. Que se lo leía ahí, bíblicamente. Bíblicamente. ¿Qué está diciendo? Bíblica. Aquí está Muéstrame la Biblia. La Biblia. Ahí está la Biblia y está la tradición apostólica de los padres de la iglesia. Y podríamos decir la historia. La historia. La Está historia. ahí. Que está ahí. Está ahí. Entonces, sentido teológico de las reliquias. Dice aquí. Para San Ambrosio, las reliquias no son objetos mágicos. Eso lo tenemos claro. Claro. Sino testigo de la fe triunfante
escribió que las almas de los mártires están en el cielo, pero sus cuerpos reposan en la tierra, convirtiéndose en protectores de la iglesia y en fuente de regocijo espiritual para la comunidad frente a las persecuciones, divisiones doctrinales, como el arrianismo. En ese momento, recuérdate que estaba el Sí, arrianismo. por eso, una de las obras de misericordia es ir a los cementerios. Exacto. Enterrar a los muertos. Enterrar con dignidad a los muertos. Los muertos. Eso es parte de las obras de misericordia. Misericordia. Y como dice... Porque, como siempre he dicho, para el hombre hebreo, para el judío, sus muertos no están vivos. Para nosotros, que vimos la resurrección de Jesucristo, tampoco están muertos. Los muertos están vivos. Los muertos están vivos. Y lo dice Mateo capítulo 22. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. De vivo. Versículo 31. Biblia. Ahí está la Biblia. Biblia. No, porque... ¿Qué cosa más difícil? Entonces, Primera de Corintios 6, 19 apunta a lo que Raúl ha dicho desde el principio. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros? Eso es Primera de Corintios 6, 19. Entonces, está claro, y yo entiendo, Raúl, la posición de muchos de nuestros hermanos separados, por el hecho de que de inmediatamente se entra en la doctrina de sola Biblia, sola fe, sola escritura, lo que habíamos hablado anteriormente. De ahí nace ese tremendo, esa discordancia que hay entre ellos, por ejemplo, con la Virgen María, con la veneración a la Virgen, con la veneración a los santos y con la veneración a las reliquias. Todas las solas Están erradas. es la manifestación máxima Cuidado. de un razonamiento egoísta. Ah, ok, yo pensé que te iba a decir otra cosa. Porque el mero hecho de decir solo, ya eso es egoísmo. Solo yo. Quizá ellos están protegiendo la doctrina. ¿Del qué? Sola la Biblia. Solo ahí nada más, solo la Biblia. Yo te dije a ti que la palabra de Dios no es una escritura. Pero tú sabes que yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios es una persona. Tú sabes que yo estoy de acuerdo con la sola Biblia, ¿Por qué? pero bien interpretada. Que ahí es que está, con la correcta interpretación. Que ahí es que está el error. Es que entonces, hizo facto, tú le metes la correcta interpretación y le estás metiendo el magisterio, entonces no está sola. Ya ahí no está sola, ya ahí no queda sola. Tranquilo, mano, olvídate. No, porque por ejemplo tú dices sola escritura y entonces Jesús dice, hagan esto en memoria mía. La Eucaristía. La Eucaristía. Y entonces tú no lo haces, pues entonces tú no eres sola escritura. Abusadorcito. Abusadorcito. Porque eso está en la escritura. Este es mi cuerpo. Y no de que esto significa mi cuerpo. No, este es mi cuerpo. Entonces, Juan en el capítulo 6, me parece que en el versículo 51 va a decir un discurso que dijo Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y entonces se van ellos, se van, la gente que lo está escuchando y dice, no, pero es un discurso muy... Te quedaste corto. Es un discurso muy duro. ¿Tú sabes en qué momento por primera vez aparece Judas Iscariote en el Evangelio de San Juan? Ay, ¿en qué momento? Juan lo trae a escena por primera vez. Ajá. Como aquel que encabeza el grupo que reniega a Cristo como pan eucarístico. Ay, mi madre. Entonces, ¿qué dice Juan en ese texto? Que se iban a ir la gente. Sí, y entonces, después dice al grupo, al fiel. ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse. Porque eso era real, no era una parábola, no era una interpretación. Entonces ahí San Pedro va a decir, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y entonces Jesús en ningún momento aclaró eso. Y cuando él en la última cena dice, esto es mi cuerpo, cogiendo el pan. Sí. Ahí es que ellos entienden ese discurso. En ese momento no lo entendieron. De seguro, sí, porque por lo mismo, porque si se ponen a hacer solo oído, se quedan con lo que escucharon, como no lo entendieron así. Entonces, pero cuando vieron, ya no fue solo oído. Tú sabías, Raúl, que en la multiplicación de los panes había más de como de 5,000, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Ni lógico. Cuando Jesús resucita, se le aparece a todos los discípulos que quedaron fieles. Que eran 500 nada más. Ya tú sabes. Ya tú puedes ver el porcentaje. Eso tú lo puedes ver en Primera de Corintios capítulo 15, me parece que es, donde San Pablo habla de que Jesús se le aparece de un solo tirón a
500 personas. 500 personas. Resucitados. Cosa que se la contaron a él, porque él no la vivió. No la vivió, se la contaron. Sí. ¿Y qué pasa cuando tú cuentas algo? ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? Está transmitiendo Transmitiendo, tradición. señor. tradición. Que no necesariamente tiene que ser escrita. Eso es así. Entonces, nada, hermano, católico que nos está escuchando, yo sé que los protestantes van a decir que no, que eso no es así, pero católico que nos está escuchando, que ha visto este revuelo en las redes, no hay problema ¿Qué es con preocupante? no hay problema con venerar las reliquias. No hay problema. A mí no me preocupan los evangélicos. Son muchos católicos que no están formados y están ¿Están escandalizados? lógicos. Entonces hay que... No. Compártanle este video a esa gente, esos católicos, para que ellos entiendan el asunto. No. Si la presencia de Dios habitaba sobre un objeto, la presencia de Dios habita sobre una persona. Claro, Raúl, desde que iniciamos el episodio, ha mostrado el Arca de la Alianza. Es bellísimo todo lo que está, todo lo que rodea el Arca de la Alianza. Eso lo pueden ver en Éxodo, en el libro del Éxodo, cuando el Señor por primera vez le va a decir, construyan. Dame el texto bíblico donde dice que el Espíritu Santo habita sobre una persona. Esteban. Exacto. Y también 1 Corintios 6, cuando San Pablo lo dice. Entonces, esa historia del Arca de la Alianza es bellísima. Cómo el Arca de la Alianza era llevada, custodiada, y cómo aparecía esa nube, la chequina, La chiquina. que descendía sobre el arca, y entonces todo el mundo se postraba. Porque decían, ahí está llegando Dios, esa es la presencia de Dios que está ahí. Un día, Que eran cosas visuales, no eran... Cuando el sacerdote en la Eucaristía levanta la hostia, todo el mundo se pone de rodillas porque sabe que ahí está llegando Dios. así mismo. De la misma manera que en el Antiguo Testamento bajaba esa nube y ellos veían la nube. venían, nosotros también vemos a Dios aquí ahora en la Eucaristía. Lógico. ¿Eso así? Sí, porque una fe es como en el aire también, que tienen nuestros hermanos separados, en el sentido de que no tienen Problema de ellos. como subjetivo, como que no se concretiza, es la palabra. Problema de ellos. Bueno, Raúl, hemos llegado al final de este episodio. Les animamos a que Compartan este video. sí, No con los evangélicos, sino con los católicos confundidos. les animamos a que nos formemos en nuestra fe católica, que tiene una riqueza inagotable. Y si no se quiere formar, hágase evangélico. No, Raúl, no. Cálmate, Raúl. El mayor tesoro que tiene el catolicismo es la Eucaristía. Usted no puede perderse de ese manjar. Así que ya ustedes saben. Esto ha sido por hoy. Nos vemos. Es todo por hoy. Dale.